Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Me encanta la literatura japonesa y la cultura japonesa en general y me apetecía leer algo de algún autor o autora contemporáneos. Lo que me pasaba es que cuando iba a las librerías, si es que la librería era lo suficientemente grande y organizada para tener una sección específica de literatura japonesa, eso estaba al 90% invadido por Haruki Murakami. Y bueno, yo hace muchos años leí un par de sus novelas, en concreto Tokyo Blues y Al sur de la frontera, al oeste del sol, me parece que se llama, o algo así, o al este de la frontera, algo así. Me parecieron historias que estaban bien, sin más, entretenidas, pero no terminaban de aportarme nada. No me apetecía seguir explorando al autor. Y luego de quien más he leído es de Kawabata. Me apetecía entonces buscar y explorar algunas obras de escritoras japonesas a poder ser contemporáneas. He estado un rato haciendo una extensa búsqueda por internet y he llegado a estas 5 escritoras y novelas que voy a intentar leer estos días y contaros sobre ellas. Y os comento un poco, algunas son bastante conocidas. La primera de ellas es Yuko Tsushima con este Territorio de Luz. Yuko Tsushima nace en 1947 y además es la hija del escritor Osamu Dazai, que se suicida cuando Yuko tiene tan solo un año, hecho que le marca bastante. Esta novela es de 1979, ganó el premio Noma en el 78, según dice esta etiquetita. Publica Impedimenta con una traducción de Tana Oshima. El siguiente libro que voy a leer es Kitchen de Banana Yoshimoto. Banana Yoshimoto nace en 1964 en Tokio y esta es su primera novela de 1988. Además, en esta edición, y parece ser que en muchas de las ediciones traducidas, junto a esta novela Kitchen está otra novelita que se llama Moonlight Shadow, que es escrita un año antes que Kitchen, y efectivamente en esta edición también viene Moonlight Shadow, que es nada, unas poquitas páginas. Y esta es una edición de Maxi Tusquets, que es esta versión de bolsillo de Tusquets, y es una traducción del japonés de Junichi Matsuura y Lourdes Porta. El siguiente libro es El cielo es azul, la tierra es blanca, de Hiromi Kawakami. Hiromi Kawakami también es de Tokio, nacida en 1958, y esta es una novela relativamente reciente. No me hagáis mucho caso porque he tenido muchas dificultades en encontrar realmente cuándo fue escrita esta novela. Creo que fue en 2001, pero no me he quedado del todo convencida. Y además este título me ha despistado mucho porque creo, ya os digo, me ha costado mucho encontrar información sobre la novela y dudo de todo lo que he leído porque todo me ha parecido bastante poco fiable. Pero me parece que el título original en japonés de esta novela es Sensei no Kaban, que traducido al inglés es de una traducción del inglés, perdonad, es el maletín del profesor. Entonces, creo que se trata de la misma novela, a pesar de que al español se ha traducido como El cielo es azul, la tierra blanca.
Esta es una edición de bolsillo y es una traducción de Marina Bornas Montaña. La siguiente novela es Mitsuyo Kakuta, Ella en la otra orilla. Mitsuyo Kakuta, tengo por aquí mi chuleta, es de Yokohama, nacida en 1967, y esta es una novela que obtuvo varios premios japoneses, el Noma y el Naoki, y es del 2004, según creo, aunque ya os digo que he tenido bastantes dificultades para encontrar información en general, cualquier tipo de información, pero además la información que encontraba me parecía bastante poco fiable. Entonces voy a quedarme con que esta es una novela del 2004. Y por último he comprado también El jardín de la primavera de Tomoka Shibasaki, que es la escritora más joven de estas 5 que tengo aquí. Es de Osaka, de 1973, y esta es una novela de 2014 que efectivamente fue ganadora del premio Akutagawa. Y dicho esto, y además dicho que quería leerlas por orden cronológico, simplemente por tener algún tipo de orden, y que prácticamente no sé nada de ninguna de las historias, de ningún estilo de las escritoras, entonces voy un poco a ciegas. Os iré contando mis avances. Bueno, acabo de terminar Territorio de Luz de Yuko Tsushima y la verdad es que me ha gustado muchísimo y me ha sorprendido muchísimo. Es una historia contada de una manera muy tierna, pero a la vez muy sincera, a veces incluso brutalmente sincera, y creo que esa sinceridad es necesaria. A veces hay cosas que parece que nadie cuenta, de las que nadie quiere hablar, y aquí se trata estos temas de una manera muy, a la vez muy incómoda, pero muy valiente. La narradora nos cuenta su propia historia, y es el año que transcurre desde que su marido le dice que quiere irse de casa, y ella decide mudarse sola con su hija pequeña, a la que quiere cuidar, y en principio quiere que viva con ella solamente. Entonces cada uno de los capítulos es como una escena o un evento dentro de ese año en el que ella se va acostumbrando a vivir sola con su hija, y se va acostumbrando también a que ya no tiene esa relación sentimental con su marido. Dentro de cada uno de estos episodios o capítulos, que incluso podrían leerse como relatos independientes, porque cada uno de ellos tiene un principio y un fin, pero por supuesto están entrelazados entre ellos, e incluso hay cosas que se traspasan entre unos y otros. Y dentro de la mayoría de ellos también hay recuerdos de su infancia, y en muchos también hay sueños, cosas que ella sueña, no solamente las cosas que le van ocurriendo en el día a día. La verdad es que la parte en la que cuenta
lo duro que es ser madre, así como en principio. Su hija durante este año tiene 3 años, es muy pequeñita. Lo duro que es ser madre, lo duro que es ser madre soltera, intuyo que en Japón, bueno, esta novela fue escrita en el 78, así que en los años 70, no sé si ahora eso habrá cambiado o no, ya que constantemente todo el mundo la está diciendo qué es lo que tiene que hacer, que cómo es que no vuelve con su marido, que cómo es que está cuidando solo de su hija, que bueno, a partir de ahora que ya no tiene marido todo va a ser un desastre. Bueno, entonces ella tiene que lidiar como con esa negatividad y con esas asunciones que tiene todo el mundo sobre ella y sobre su vida, pero con otra cosa con la que tiene que lidiar, y esto me pareció que estaba tratado con una ternura brutal, o sea, era tierno pero a la vez era brutalmente sincero, es lo durísimo que es estar pasando por un mal momento y además tener que cuidar de tu hija y tener que respetar sus necesidades, y muchas veces resulta imposible poder priorizar las necesidades de otro frente a las tuyas cuando tú lo estás pasando tan mal y no sabes muy bien qué es lo que estás haciendo con tu propia vida. Entonces, esa relación madre-hija y de ella, de la protagonista, que no tiene nombre, no sabemos cómo se llama, su marido sí tiene nombre, sin embargo, toda esa relación de la madre con la niña por supuesto es una niña muy pequeña que no entiende qué es lo que está pasando y tiene de única referencia a su madre. Entonces, todas las ocurrencias y todas las cosas que hace la madre por intentar conciliar su propia vida con la de ser madre y tener que cuidar de su hija y tener que responsabilizarse de las necesidades de su hija, me han parecido que estaban contados de una manera maravillosa. Creo, ya digo, hay mucha sinceridad y creo que también mucha valentía, porque hay cosas de las que creo que no nos gusta hablar, no nos gusta escuchar, pero es la realidad, ¿no? Uno no es simplemente por ser madre perfecto y simplemente por ser madre siempre hace lo correcto, sino todo lo contrario. Uno es humano, se equivoca muchas veces y más veces siendo madre, porque además tienes como esa otra responsabilidad, además de tener que tomar las decisiones sobre tu propia vida. En general el estilo es muy sencillo, es muy ligero, las frases son relativamente cortas, no hay nada enrevesado, todo se entiende muy bien y la historia va fluyendo de manera lineal. Está esta alusión a la luz que está en el título desde el primer capítulo, cuando buscan un piso al que mudarse y entonces el piso que encuentran, que es uno muy barato, que es lo que se pueden permitir, y sin embargo está lleno de luz, tiene ventanas en todos los lados. De hecho, es como empieza la novela. El apartamento tenía ventanas a los 4 lados. Y, por ejemplo, esta parte en la que justo ella acaba de mudarse y la niña se pone mala, pero a la vez su jefe también se ha puesto malo y hay un jefe sustituto en su oficina y ella tiene que pedirle unos días libres. Entonces la frase, el párrafo dice: la varicela de mi hija llegó cuando aún estaba intentando entenderme con Suzui. Al pedirle unos días libres tuve que explicarle que no podía contar con la ayuda de mi marido. Me resultó humillante que eso fuera lo primero que le dijera a alguien que, a diferencia de Kobayashi, no me conocía de nada. Es uno de los hilos permanentes en esta historia, y es que ella no quiere que la gente sepa que ahora vive sola y sin su marido y del que quizás se vaya a separar. De hecho, no lo cuenta en la guardería de su hija y intenta evitar contarlo en su oficina, pero como tiene que dar la explicación de por qué necesita los días libres, no le queda otro remedio.
está también la relación con su madre y por supuesto están las idas y venidas y la búsqueda de cómo va a ser la nueva relación con su marido, que ahora pues está desconectado de su vida y tiene su propia vida aparte de eso. Conclusión, me ha gustado muchísimo esta novela, me ha parecido un tema muy interesante y muy relevante, tratado de una manera absolutamente brillante. Bueno, ya terminé Kitchen de Banana Yoshimoto. La verdad es que es un relato muy breve. Esta edición tiene también otro relato, Moonlight Shadow, que todavía no he leído. Kitchen es la historia de una chica que vive con su abuela porque sus padres han fallecido y al principio de la historia su abuela fallece y ella se queda sola en la vida, ¿no? Entonces es un relato que habla sobre todo de la soledad y de encontrar casi un motivo para poder entender el mundo, ¿no? y qué ocurre en él. Habla mucho también sobre el destino y se cuestiona nuestra capacidad de elegir y de poder, digamos, tener el control de nuestra propia vida. Y es un relato que me ha parecido que está muy bien, no me ha encantado, no es perfecto, se nota que es el primer escrito o digamos publicado de la autora y sin embargo sí que está muy bien y me ha gustado mucho leerlo y conocer el estilo de la autora y sin duda quiero leer más cosas de ella y ver cómo ha ido evolucionando con los años. Y esto es todo lo que os tenía que contar sobre este libro. Ahora voy a continuar con el siguiente. Bueno, ya terminé esta novela de Hiromi Kawakami, El cielo es azul, la tierra blanca, que creo que os decía al principio que la traducción al español se aleja un poco del título original en japonés, que es El maletín del maestro. Y es una historia en la que Tsukiko, que es ya una señora de 40 años, una noche se encuentra con un antiguo profesor del colegio en una de las tabernas a las que ella suele ir a cenar. A partir de ahí ambos empiezan a encontrarse y a hacer por encontrarse, no muy a menudo, un poco por casualidad, y el libro en cada uno de los capítulos nos va relatando sus encuentros, sus conversaciones y sobre todo se encuentran en la taberna donde se encontraron la primera vez y ahí digamos que coinciden
De vez en cuando van pasando los meses, van pasando las semanas y poco a poco ella va conociendo mejor la vida de ese antiguo profesor, del que en un principio no se acuerda del nombre y empieza a llamar maestro, y ya llama maestro a lo largo de todo el libro. Y es una historia muy lenta, que transcurre a lo largo de las estaciones, y como yo creo que en toda la estética y la literatura japonesa, las estaciones, los árboles, los pájaros, el cielo, la luna, tiene muchísima importancia y muchísimo peso, y todo eso acompaña a las cosas que hacen los personajes. No es una cosa que está ahí sin más, sino que forma parte de la historia. Y a mí eso me gusta mucho. Ya digo, es una historia muy lenta, que se va cocinando a fuego lento. Creo que tiene un final muy satisfactorio desde el punto de vista de lo que promete y ofrece la historia, y yo la he disfrutado un montón. La verdad es que es una forma de contar las historias, creo que bastante diferente a la manera occidental, y también creo que por eso muchas veces la literatura japonesa nos resulta difícil de conectar, porque aparentemente se habla de unas cosas, pero las cosas importantes son de las que no se hablan, y en una conversación a lo mejor hay un gesto o hay una palabra que es más importante que todo lo demás. Es todo sumamente sutil y delicado, y a la vez es sumamente normal. Es decir, dos personas que se encuentran, beben mucho sake, beben mucha cerveza y hacen diferentes cosas, no tanto planes, porque realmente no hacen planes, sino que simplemente las cosas que surgen cuando se encuentran. Sí que es verdad, una vez van al mercado, una vez van a la montaña a recoger setas con otros amigos, y bueno, la verdad es que es una historia, ya digo, que he disfrutado muchísimo, pero entiendo que no es para todos los gustos, solo para aquellos a los que os guste las historias muy lentas, las historias muy pequeñas y las historias donde está la sutileza y los detalles que no se dicen, o que en los que no se presta tanta atención, los importantes, y realmente ese transcurrir tan lento de la historia es gran parte de la historia, ¿no? Es que es una historia de dos personas que, además del resto de sus vidas, que son muy solitarias y muy anodinas, poco a poco, pero muy poco a poco, se van conociendo y van creando una amistad, y un poquito más allá de la amistad. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta, estoy disfrutando muchísimo con mis lecturas, y voy a continuar. Buenas, aquí estoy de nuevo para contaros sobre este libro, Ella en la otra orilla, que acabo de terminar, de Mitsuyo Kakuta. Y lo primero que voy a hacer es leeros el comienzo, porque me atrapó y me pareció muy interesante cómo empieza. Me pregunto hasta cuándo seguiré siendo yo. Sayoko sonrió con amargura al darse cuenta de que se hacía la misma pregunta una y otra vez. Eso quería decir que no había cambiado desde niña, como a menudo se preguntaba.
¿Y si fuera otra completamente distinta? Por ejemplo, Yoko, la más admirada de la clase, o Nita, la que saca mejores notas. Y bueno, me ha gustado mucho esta novela, tiene un ritmo que atrapa y la historia nos va contando la vida de esta chica que se llama, dejadme que lo lea, Sayoko, que es madre de una niña de 3 años y lleva varios años sin trabajar cuidando de su hija, pero no termina de coger ritmo solamente como madre y ama de casa, no termina de encontrarse bien a gusto con las otras madres que se va encontrando en los parques, no termina de coger ese ritmo de solo cuido de mi hija y no hay nada más en mi vida, y decide buscar trabajo porque además así podría permitirse dejar a su hija en la guardería por las mañanas. Y en uno de los anuncios a los que aplica y la llaman, descubre que la que es la jefa de la empresa o la dueña de la empresa es una ex compañera de universidad, que no se conocían en la universidad, pero sí que fueron a la misma universidad, y eso digamos que arranca una conversación que consigue de alguna manera romper el hielo e ir más allá. Y esta otra mujer se llama Aoi. Y entonces la historia nos va contando la aventura de Sayoko de buscar trabajo, comenzar a trabajar, gestionar los horarios de la guardería, gestionar a su marido, que no le hace mucha gracia que ella trabaje, tampoco se lo ha prohibido, pero él sí que bueno, hace algún comentario junto con su madre, es decir, la suegra de Sayoko, que bueno, pues que cómo es que ahora le ha dado por trabajar, que va a descuidar la educación de su hija, que su hija la necesita, que a ver si no descuida también su casa, y bueno, todo ese tipo de comentarios pues que ella intenta gestionar e intenta racionalizar para que no la afecten. Y entonces la novela está contada en capítulos bastante breves, y en capítulos alternos se nos cuenta por un lado la vida de esta mujer joven con la niña que decide ponerse a trabajar, Sayoko, y por otro lado la vida de la adolescente Aoi, que es la jefa de la empresa, pero digamos que conocemos su historia de adolescente. Que nos cuentan que en su instituto, digamos, de toda la vida, en su colegio de toda la vida, sufría bullying, las otras niñas la trataban fatal, la aislaban, la insultaban, incluso le hacían, bueno, cosas con sus pertenencias y con su ropa, y entonces ella le suplica a sus padres que la cambien de instituto, con lo que sus padres no solo eso, sino que además se mudan a otra ciudad, una ciudad más pequeña, donde la inscriben pues en el instituto, que además resulta ser solo de chicas, y ahí Aoi hace una amiga que es una chica que no pertenece a los círculos o grupos habituales que se forman en el instituto, con lo cual ellas dos hacen como su propio grupo. Y bueno, nos van contando esta experiencia de adolescencia de Aoi junto con su experiencia ahora como propietaria de una empresa, y la experiencia de contratar a Sayoko, y cómo Sayoko lleva la vida de madre trabajadora de una niña pequeña. Y es muy interesante, bueno, no os desvelo más allá de la trama, esto digamos que es el inicio, pero bueno, vamos descubriendo más cosas sobre cada una de ellas. Y bueno, como yo creo que como todas, al menos estas novelas, y yo creo que uno de los temas de la literatura japonesa que yo he descubierto ha sido la soledad, y lo difícil que es encajar si eres diferente en una sociedad que ya tiene unas normas muy estrictas de cómo debe ser cada uno y qué tiene que hacer cada uno según su edad, según su educación, según su si es hombre o mujer, y es muy difícil si uno se sale de esos cánones y de esos criterios
seguir adelante y vivir tranquilo, ¿no? Siquiera. Y también muy difícil hacer amistades y tener relaciones significativas y duraderas e importantes. Muy recomendable, me ha gustado mucho también el estilo de la autora, también muy sencillo. Quizá esta es la que me ha parecido que tiene el estilo más occidental, digamos que me ha resultado menos distancia en cuanto a su forma de contar respecto a algunas otros estilos como más japoneses, y si es que eso se puede decir. Y bueno, pues súper recomendable. Bueno, ya solo me queda un libro y voy a seguir y os cuento cuando termine, que es uno muy cortito además. Bueno, ya terminé también el último libro, El jardín de la primavera, de Tomoka Shibasaki. Y es un libro escrito en 2014 con el que ganó el premio Akutagawa. Y creo que es el libro, bueno, lo primero es también muy breve, como Kitchen, yo creo, más o menos. Yo creo que es el libro más sutil y más extraño de los 5 que he leído. Me ha gustado muchísimo, me ha parecido una exploración, de nuevo, por supuesto, de la soledad. Creo que la soledad es una temática muy generalizada en la literatura japonesa, o al menos en todas las novelas que yo he leído. Y además es una soledad que se explora de una manera muy diferente a cómo se explora en Occidente. La novela cuenta la vida de Taro, que es un hombre joven, bueno, alrededor de los 35, que en realidad, bueno, ya ni es ni excesivamente joven ni excesivamente mayor, que vive en un apartamento en Tokio donde se mudó tras su divorcio, y estos edificios de apartamentos van a ser derruidos en breve porque van a utilizar el solar para hacer nuevas construcciones, cosa que pues a él se le ha notificado, él conoce, y los vecinos del edificio poco a poco se han ido mudando y ahora mismo solamente quedan 3. Él, una señora bastante mayor que tiene la edad de su padre, y otra vecina que más o menos tiene su edad y con la que entabla una especie de extraña amistad. Lo que le ocurre a este personaje es que está como en un limbo extraño. Está como simplemente dejándose llevar. No le gusta especialmente el apartamento, pero le da pereza mudarse, aunque claro, tiene que mudarse porque los edificios van a ser derruidos. No le gusta especialmente su trabajo, pero tampoco hace nada por cambiar de trabajo o cambiar de vida. No sabe exactamente qué es lo que quiere, simplemente subsiste en esta especie de pausa en el tiempo, pero claro, el tiempo sigue pasando, ¿no? Y esto lo vemos con todas las cosas que ocurren a su alrededor, a pesar de que él permanece estático e indiferente. Y no es que a él le preocupe esto especialmente, él simplemente se deja llevar. Y la verdad es que los personajes son muy curiosos. En todos los personajes, en todas las vidas de los personajes hay mucha soledad, aunque sí que algunos hacen por salir de eso. Y está representada la absoluta falta de identidad y de conexión en las grandes ciudades y en una urbe como Tokio, que hay tantísima gente tan dispersa que tiene que viajar tantísimo todos los días de sus casas a sus lugares de trabajo,
y aún así todo el mundo está solo como en su propio capullo de vida. Y aún más en todo ese en toda esa cultura tan llena de contradicciones y además de contradicciones tan fuertes, donde lo tradicional prevalece en muchos sitios e intenta luchar y convivir con la extrema modernidad. Y creo que este tira y afloja constante también se nota mucho, por supuesto, en el arte. Y una cosa que sí que reconozco es que después de haber estado en Japón puedo percibir ciertos matices y puedo entender, aunque sea muy superficialmente, ciertas cosas que antes de haber ido a Japón, por mucho que hubiese leído o por mucho que hubiese visto, no hubiese podido percibir. Creo que la cultura japonesa, por supuesto, es muy complicada. Yo no pretendo decir que la comprendo o que la conozco, ni mucho menos, pero sí hay ciertas sensaciones y ciertos sentimientos y ciertas cosas que creo que han conseguido llegarme de una manera diferente, ahora me llegan de una manera diferente en la literatura japonesa, que antes de mi viaje a Japón no hubiese sido capaz de percibir o de encontrar o de descubrir en estas novelas. Así que espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarme y si habéis leído alguno de estos libros, contadme qué os ha parecido. Y por supuesto, si tenéis alguna recomendación para mí, será muy bienvenida. Y me despido hasta el próximo vídeo entonces. Hasta luego.